Antártica informa que se encuentra en pleno avance la primera de las 3 etapas en las que se divide la campaña antártica de verano 2022-2023. Las distintas unidades navales asignadas al Comando Conjunto Antártico, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, ya reabastecieron parcialmente 4 de esas 7 bases antárticas permanentes: Esperanza, Petrel, Orcadas y Carlini. Mientras que la base Marambio está siendo reabastecida en estos días con la entrega de provisiones y combustible. El rompehielos ARA Almirante Irízar y el ARA Estrecho de San Carlos, con el apoyo del aviso ARA Puerto Argentino, cumplen así con las tareas planificadas previamente, asegurando la provisión de víveres y demás efectos necesarios para la ininterrumpida operación de dichas bases, así como el despliegue de personal que la ocupará durante todo el año. Teniendo en cuenta que el verano es la época propicia para trabajar a la intemperie, también se han desplegado temporariamente integrantes de la Dirección Nacional del Antártico, del Servicio de Meteorología Nacional y del Servicio de Hidrografía Naval para ejecutar actividades de campo. Si a ellos le agregamos a los efectivos que componen los grupos de trabajo de mantenimiento y construcción, en conjunto dan cuenta de una intensa actividad desarrollada durante la temporada estival. El trabajo se complementa con aviones C-130 Hércules que unen Marambio con Río Gallegos, llevando y trayendo personal en vuelos programados y sincronizados con el movimiento de los buques y los helicópteros de la base, que efectúan los traslados a las estaciones cercanas. De este modo, combinando buques y aeronaves, ya se han completado el relevo de dotaciones entrante y saliente de la base de Esperanza. Una vez finalizada la entrega, tanto el rompehielos ARA Almirante Irízar como el ARA Estrecho San Carlos se dirigirán a Ushuaia, donde repostarán y darán por finalizada la primera etapa. Allí se les unirá el transporte ARA Canal de Beagle, que viene de Buenos Aires, cargado de pertrechos para luego zarpar nuevamente al continente blanco, dando inicio así a la segunda etapa. La segunda etapa contempla, entre otras tareas, el reaprovisionamiento de la base Belgrano 2, que es la base antártica argentina más austral y aislada, y la apertura de bases temporarias Brown, Primavera, Matienzo, Cámara y Melchior.